Donald Trump cumple 100 días al frente de la Casa Blanca. Ayer, en la única entrevista que concedió para hablar sobre este tema, confesó que ya se dio cuenta que ser presidente no es fácil. Dijo que extraña su vida de negocios. Esta tarde, para analizar precisamente este y otros detalles, le doy la bienvenida a Juan Pablo García, especialista en comunicación no verbal. Juan Pablo, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Sabemos que eres muy bueno en estos detalles, que nos ayudas a entender exactamente todo este tipo de comportamientos verbales, no verbales de la gente, sobre todo la gente que es conocida, básicamente. ¿Cómo podrías tú calificar exactamente con el perfil con el que ya hemos visto a Donald Trump durante sus primeros 100 días de gobierno? Gracias, Mariano, nuevamente por la invitación. En esencia, una palabra lo define no solo en su aspecto no verbal, sino verbal, y esto es poder, es dominio y es agresión. Hace prácticamente algunos meses, cuando hablábamos en su toma de protesta, mencionamos las expresiones, recordarás, faciales, que integraban el asco, el desprecio y sobre todo la ira. Y en esta tríada que investigó el doctor David Matsumoto, nos habla de líderes ideológicamente activados, es decir, que están dispuestos en cualquier momento, pues, literalmente a hacer una limpia, diríamos, ideológica, pero también, por qué no decirlo, inclusive racial. Entonces, Siria creo que es uno de los últimos ejemplos en donde estas expresiones faciales, el comportamiento no verbal, en esencia, ¿no?, beligerante y agresivo, pues marca la tendencia del comportamiento en general de Donald Trump. Hay ciertos temas que obviamente desde su campaña no dejaba de hacer a un lado. El caso de México, el famoso muro, era algo que constantemente repetía en sus apariciones públicas y en sus discursos. Últimamente, ya como presidente, el hecho de Siria, el ataque exactamente, el hacerle frente al terrorismo, específicamente al grupo ISIS, y últimamente el haber incluso amenazado con salirse del Tratado de Libre Comercio y después echarse para atrás. Esta serie de quito, pongo, digo una cosa y luego y otra, ¿cómo lo manejamos también? Es una contradicción en dos sentidos, en el ámbito emocional y en el ámbito sobre todo cognitivo, es decir, lo que piensa se traduce en esencia en el discurso, las palabras. Aún así, la gente esperaba, sobre todo los republicanos, ¿no?, parte de su partido, que se modificara su conducta, su comportamiento en estos 100 días de gobierno que se cumplen hoy, pero el cambio prácticamente ha sido nulo en términos de conducta, por lo que hace al estudio de la expresión facial, del comportamiento y de la verbalización. Si tú sumas las palabras, por ejemplo, ¿no?, que son emblema de su mensaje, aparecen palabras como dominio, como poder, más grande, agresión, y este tipo de palabras junto con las expresiones faciales, como comentamos, en esencia no hacen una contradicción necesariamente, ¿no?, en términos de lo que él está plasmando. Sencillamente se va a mantener el discurso, se va a mantener el comportamiento, y lo que esperamos en los siguientes días y en los siguientes meses sencillamente es que mantenga su comportamiento. Entonces, en ese sentido, sí aparece como una contradicción inicialmente, pero en el fondo se mantiene exactamente igual que hace 100 días. Igual. ¿Qué te parece si escuchamos lo que es parte de la conversación telefónica que tuvo este viernes el presidente de los Estados Unidos? Adelante. Actually, this is more work than in my previous life. I thought it would be easier. I mean, I was able to go out to restaurants, and even though people knew who I was, I like to drive. I can't drive anymore. ¿Cómo viste? Pues las palabras, lo acabamos de comentar, ¿no?, lo define muy bien. Pensé que era más fácil, que era más sencillo gobernar. Sabemos que la presidencia en cualquier nación, mandatario que está al frente, se lo va a hacer muy complicado. Sus expresiones faciales lo señalan. Sobre todo ahora, si podemos marcar si una distinción, es el desprecio. Anteriormente el desprecio, si recordarás, era sobre musulmanes, sobre hispanos. Exacto. Actualmente el desprecio es sobre los mismos republicanos, sobre las mismas organizaciones civiles, ¿no?, las marchas que se dieron de manera multitudinaria, ya es sobre la propia nación americana, es decir, sobre la prensa, inclusive los medios, la gente que está en contra de él. Si podemos calificar el aumento de una expresión facial, de un comportamiento, ese es el desprecio. Pero ahora, en lugar de estar dirigido ya no solamente sobre musulmanes, hispanos y otro tipo de mandatarios de naciones abiertamente enemigas de Estados Unidos, es sobre propio, diríamos, suelo americano. Eso es en cuanto a las frases, a los dichos. ¿Qué hay de las características físicas, digamos, de los rasgos propios de Donald Trump? ¿Se puede ver un antes y un después exactamente a raíz de estos 100 días de gobierno? Sí, es correcto. Mira, la fisionomía en esencia no nos dice mucho acerca de lo que
implica un comportamiento, una conducta, pero sí las expresiones faciales, como esta que tenemos en pantalla, ya habíamos comentado hace algunos meses, que es la expresión de ira. Se acentúa en esencia sí la expresión de desprecio, también se acentúa y aparece una que no se había manejado anteriormente en su discurso, como lo es la tristeza, la desazón o el arrepentimiento, diría la gente, ¿no? Que ya lo manifiesta en su verbalización, pues está como muy compungido porque no le es del todo fácil, ¿no? La presidencia. Esta expresión que tenemos de asco, insisto, anteriormente se daba sobre, pues en esencia, enemigos, sobre lo que él consideraba, ¿no? Tanto mandatarios como organizaciones abiertamente terroristas, pero hoy lo grave es que sobre propios ciudadanos americanos. Incluso un dato interesante que yo pude percibir fue a raíz de este ataque con el gas, ¿no? A la población civil en Siria. Él incluso dio un discurso y comentó que le causó demasiado, ¿no? Sí le pegó. O sea, al ver esas imágenes le pegaron, cosa que no habíamos visto mucho en su perfil, ¿no? Sí, de hecho él lo menciona nuevamente en el discurso, que es uno de los canales que podemos analizar y que más información nos da, ¿no? La parte de contenido lingüístico. Finalmente él lo que dice es, hay límites que inclusive se traspasaron más allá de los límites, otra vez, de los límites, lo repite en 3 ocasiones respecto al mandatario en Siria. Entonces deja muy claro que para él finalmente sí le pudo, ¿no? Como solemos decir acá en México, el tema precisamente del gas químico. Entonces él considera que se sobrepasa ese límite, pero hace lo propio, lamentablemente, ¿no? También. ¿Podemos esperar sorpresas en adelante después de estos primeros 100 días al frente de la Casa Blanca, con lo que más se venga? Finalmente, 100 días han sido muy intensos y hemos visto muchas cosas, hemos visto cosas que obviamente no solo influyen a nivel de su país, influyen a nivel global. Esperaremos ver más modificaciones en su discurso, en su forma de vestir, quizá no, porque está muy caracterizado con el negro, blanco y rojo, pero a lo mejor cambios en su rostro, quizá hemos visto, es muy común en los presidentes que como que se acaban muy rápido, ¿no? Literalmente, se acaban. Entonces, el cambio a nivel fisiológico y a nivel físico que podemos esperar es ese, el desgaste natural de cualquier mandatario, tiene que hacer mella. Si recordadas comentamos el desprecio, el asco, la suma de la ira, son de las emociones que más desgastan y que, por ejemplo, el doctor John Gottman nos dice son previsoras en este caso de las enfermedades que vienen los próximos entre 2 y 4 años. Vamos a observar un desgaste físico en Donald Trump y esto se va a reflejar seguramente en su rostro, pues con la tristeza, con el desprecio, con el asco, con la ira, no solamente con estas emociones, sino también con una gama de emociones secundarias negativas y desde luego se tendrá que observar en su conducta, en su comportamiento no verbal. Sí, por ejemplo, y además, va a tener un desgaste a nivel celular, pero si no se cuida, puede haber un desgaste a nivel orgánico. Sí, se empiezan a enfermar. Totalmente, ¿no? La relación entre emoción, expresión, comportamiento está bien estudiada. Entonces, esperamos un desgaste físico, mental, cognitivo, y bueno, yo dudo muchísimo que busque la reelección dentro de, pues prácticamente todavía el tiempo que le resta, 4 años de gobierno. Y estaremos viendo, ¿no? Tus expresiones hacia las mujeres, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos a Angela Merkel, su misma esposa, que de repente ni siquiera la espera, él se adelanta, ¿no? Ella le tiene que dar un codazo para que reaccione, son muchas cosas que yo creo que es parte de su conducta soberbia, prepotente, eso no lo va a a modificar ni en 4 años. Yo creo que eso no. Como decimos en México, árbol que nació torcido, jamás su rama endereza. Es correcto. Muy bien. Te agradezco mucho. Al contrario, que vengas con nosotros siempre para que nos expliques este tipo de expresiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tengas excelente fin de semana.